Hi. Hello. Nice. How are you? Fine, thanks. Fine, thanks. Good, I'm glad. La profesora Francesca Stavrakopoulou es profesora de Biblia Hebrea y Religión antigua en el Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Exeter, donde también se desempeñó como jefa de aquel departamento entre el 2013 y el 2016. Estudió teología en la Universidad de Oxford, donde también completó en esa misma casa de estudios su doctorado. Ha sido un personaje polémico en los diferentes medios donde se ha presentado. Ha sido presentadora también para la prestigiosa cadena televisiva, la BBC de Londres, en donde también hizo una serie de documentales de carácter científico, de investigación y divulgación. Estos tuvieron por nombre Los secretos enterrados de la Biblia, que también se emitieron en Latinoamérica, en alguna traducción subtitulada al español, por National Geographic. La investigación de la doctora Francesca está fundamentada, o en todo caso apunta fundamentalmente a las antiguas expresiones religiosas de Israel y Judá. Muchos de ustedes la podrán recordar por el documental que hizo acerca de quién fue Asherah, en donde causó mucho revuelo, pero que fue de gran ayuda para todos los estudiantes de habla hispana. Así es que, tras esta breve traducción, lógicamente no estoy haciendo justicia a su gran currículum, pero es unas menciones breves y las más importantes. Tras esta presentación breve, quiero darle la bienvenida a 𝗏𝗏. Francesca, welcome to 𝗏𝗏. Thank you for having me. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, Before we start, quisiéramos decirle a los oyentes we want to say to our audience que la mayor parte de las preguntas that the most part of our questions están basadas en el libro de la profesora Stavrakopoulou, are based on Dr. Francesca's book cuyo título es entitled El rey Manasés y el sacrificio de niños, distorsiones bíblicas de las realidades históricas. King Manasseh and the Child Sacrifice, Biblical Distortion of the Historical Realities. Bien, entonces, para empezar, antes de entrar propiamente al tema, doctora Francesca, mi pregunta para todos para toda la audiencia ¿es la Biblia historia como la conocemos hoy? Before we get it into the theme, I want to ask you is the Bible history as we know? Or history as we understand? No, the Bible's not history in the way that we think about it today. The Bible none of the texts in the Bible were written to be an accurate recording of events, because most of the texts were written a long time after the events that they seek to describe. And there's a lot of questions about whether or not a lot of those events actually happened. Did an Exodus happen? Probably not. Did Moses exist? Probably not. Abraham, Isaac? No. So the Bible isn't history. The Bible is like a lot of ancient literature, like the Odyssey, for example, in Greek literature. It's a story of the past. It's a version of the past. It's cultural memory, which is not the same as historical memory. So it's about the way in which certain ancient myths and traditions and stories were shaped and squeezed and changed and recycled and rewritten and then rewritten again in order to tell a story about the past, to help people understand their present and to help them think about their future.
So it's not history in the sense that we understand it today. Okay. La respuesta es no. La Biblia no es historia como nosotros la entendemos, como nosotros la comprendemos. La Biblia es una colección de escritos que son sobre todo memorias del pasado, que tratan de contarnos la historia de lo que ellos vivieron en el pasado, pero también la Biblia fue escrita, los escritos que están en la Biblia fueron escritos mucho tiempo después de que los eventos sucedieron. Entonces debemos entender a la Biblia como una memoria cultural. Debemos entender a la Biblia como podemos entender, por ejemplo, la Odisea de los griegos, como escritos antiguos del pasado, una memoria colectiva que se escribió, se reescribió y tomó forma. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que el Éxodo fue real? Probablemente no. ¿Que Moisés existió? No sabemos, no podríamos decir que no. ¿Y qué tal sobre Abraham e Isaac? No podríamos decir si existieron. Entonces, podemos decir finalmente que la Biblia fue escrita contando una historia de un pasado para poder encontrar o entender el presente, pero sobre todo ver cómo ellos iban a entender o vivir el futuro. Pero nuevamente la Biblia no es un libro, no son escritos son escritos de historia como nosotros entendemos la historia. She's so good! You're so good. Wow. Oh. Bien, entonces, para entrar un poco más en el tema, ¿quién fue Manasés, Francesca? Who was Manasseh? Manasseh, he's my favorite king in the Bible. He's my favorite. So Manasseh is one of just a few figures that we know probably existed in ancient Israel and Judah. He's a king of the kingdom of Judah in the 7th century BCE. So his capital was Jerusalem. But in the Bible, in the Hebrew Bible, in the book of Kings, he's presented as the worst king of all the kings. He is the most evil. He rebels against Yahweh worship. He worships other gods. He sacrifices his sons. He sets up a statue of the goddess Asherah, who we love. We love Asherah. Slower? No, just a pause in order I can. I know it's we cut the idea, but I am sure that you will do it. I don't want to miss anything. Yeah, of course. Bueno, Manasés es su rey favorito, es mi rey favorito, es una de las pocas figuras en la Biblia que probablemente sí existieron. Él fue un rey en Judá en el siglo VII antes de nuestra era, y en esa época la capital de Judá era Jerusalén. Sin embargo, en la Biblia, sobre todo en el libro de los Reyes, Manasés es descrito como el peor rey de todos, como el más malvado, como el que llevó a adorar a otros dioses, y el que puso la estatua de Asherah, a quien amamos, en el templo. We want to show. And the other one. Love that. Yeah! Oh, that's amazing. We love Asherah. Me too. Please continue. So the Bible presents him as a very bad king. He seems to be, he doesn't worship Yahweh in the right way. He worships the way that the Canaanites, and we don't know what this label really means, but the indigenous communities in this part of the world, he worships in the way that they do. So they're polytheists, and Manasseh is said to be a polytheist. So he worships many gods, not just one God. But that
biblical portrayal is a fiction. We don't know what Manasseh was like historically. All we know about Manasseh from history are 2 references in Assyrian annals. So Assyria was the big imperial power at the time, and obviously Assyria had all sorts of, it has subjugated lots of different smaller kingdoms, particularly in the southern Levant, because it's an important crossing point from Mesopotamia down into Egypt. So really important for trade and money. It's always money. And so Manasseh is mentioned twice in Assyrian records, just as one of 22 vassal kings who are have to pay tribute to the Assyrian king and have to support his activities, so transporting building materials up and down the Levant, and possibly putting armed forces into Assyria's army to go into Egypt. But that's the only things that we know historically about Manasseh. So in the Bible, though, he's oh yes, please. Yes. Okay. Bueno. I don't know how we could make this, but it will be very funny. Okay. Manasés entonces es considerado como un muy mal rey, como aquel rey que no adoró a Yahvé como era debido, sino que adoró como los pueblos cananitas. Y en realidad no sabemos qué significa esa forma de adoración. Sabemos que ellos eran pueblos tribales, pero finalmente no sabemos a qué se referían exactamente con eso. Además lo describen como politeísta, es decir, alguien que adoró varios dioses, pero realmente el retrato de Manasés en la Biblia es un retrato de ficción. En realidad no sabemos históricamente exactamente quién fue o cómo fue Manasés. Las únicas 2 referencias extrabíblicas que se tienen de Manasés provienen de los anales asirios, que como sabemos fue un reino que tuvo muchos pueblos conquistados en la zona de Levante. ¿Por qué en esta zona? Porque esta era una zona en donde había mucho intercambio comercial, ¿no? Que iba desde Asiria hasta Egipto, y los asirios tenían pequeños reinos, pequeños monarcas en todo este territorio, con quienes hacía tratados de vasallaje. Entonces, en estos anales asirios, Manasés es mencionado solamente 2 veces, y es mencionado como uno de los 22 monarcas vasallos de Asiria que tenía que pagar tributo, que tenía que apoyar las actividades de los asirios, por ejemplo, en construcciones, en construir caminos, e incluso también en dar parte de sus, apoyar a sus ejércitos, por ejemplo, cuando se tenían que enfrentar con Egipto. So the Bible writers present Manasseh as being a very bad king, and it's a bit of a strange portrayal because he's the most successful king. He has the longest reign. He reigns for 40 years or so. And one of the things that we know archaeologically happened during Manasseh's very long reign is that Jerusalem and the Kingdom of Judah became very affluent. It became very wealthy. So, you know, the standard of living rose. There were more buildings being produced, and there were a better quality of life for people. So economically, it was a very good time for Judah. And yet the biblical writers in the books of Kings say, no, he was a villain. And so in this book, I argued, well, why do the biblical writers, why do we have this tradition very early on that Manasseh is a villain, a bad guy? And I think it's because of his name. Because the name Manasseh is also the name of one of the very northern territories of tribes up in the northern kingdom of Israel. So at the time, there was no united monarchy of David and Solomon. It was 2 kingdoms, the northern kingdom of Israel, the southern kingdom of Judah. And Judah was always very, very poor. It was the poor relation, like the kind of oppressed cousin of the northern kingdom. And in the 8th century BCE,
Assyria had invaded the northern kingdom of Israel and had just wiped it off the face of the earth, off the map completely. And people thought that this was, a punishment from the gods, that Yahweh had abandoned the northern kingdom, had allowed Assyria to come in and to destroy the northern kingdom. And so there's a sense of this very antagonistic, hostile relationship between the north and the south. And Manasseh has the name of a northern territory, a northern tribe in the kingdom of Israel. And I think that's why Manasseh gets the blame in the Book of Kings for being the worst king ever. Why was he bad? Oh, because he's northern. All northerners are bad. It's that sense of kind of denigrating somebody just because they have a foreign name, as I know. That's fine. Bueno, nuevamente, Manasés es descrito como el rey malo. Y es una forma extraña de describirlo, o es una forma extraña en la cual fue descrito por los escritores de la Biblia, porque en realidad él fue un rey exitoso. Y fue exitoso, y esto es demostrado porque fue el rey que tuvo el más largo reinado en todo Judá. Y las evidencias arqueológicas demuestran que para la época en que el rey Manasés estaba reinando, Jerusalén floreció. Jerusalén tuvo muchas construcciones, desde el punto de vista económico también tuvo un florecimiento, y eso quiere decir que las personas que vivían en Jerusalén tenían un mejor estilo de vida, y esto era bueno para Judá. Sin embargo, ella en el libro sobre el rey Manasés que nos acaba de mostrar, ella en el libro argumento por qué el escritor hizo esta imagen de Manasés. Y una de las razones es por el nombre. El nombre de Manasés es un nombre del norte, ¿no? Y en esa época sabemos que no existió un reino unificado. Eran dos reinos, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y si describimos a Judá era el primo pobre de Israel, era el familiar que no tiene dinero, no había dinero, eran muy pobres. Y para el siglo VIII, antes de la era común, Asiria invadió el norte y simplemente lo desapareció. No existió más, se lo llevó. Y la interpretación que se hizo de esto fue que fue un castigo de Dios por haber sido idólatras, por no haber adorado a Dios. Y aquí tenemos una figura antagonista, en donde tenemos al norte y al sur, a Israel y a Judá, y tenemos al rey Manasés con un nombre del norte. Y obviamente eso es, oye, este es un mal rey, mira, tiene el nombre de esos malos que estaban en el reino de Israel, el nombre de los malos del norte y de los idólatras. Yes. Francesca, ¿piensas que Manasés realmente no se llamó tal? ¿No se llamó Manasés? ¿Pudo haber tenido otro nombre con la partícula teofórica Yahu? Do you think that it's possible that the real name of Menashe wasn't Menashe? That probably the real name of this king could have the theophorical particle of Yahu? Yeah, quite possibly. One of the interesting things about the name Manasseh is that that root means, to cause to, remember, or to help to forget. It's that sense of, it was a very common name given to children, especially when an older child might have died very early in childbirth, or a baby was lost, a pregnancy was lost. And so there might be a suggestion that Manasseh may not have been the firstborn child of his father, whoever his father was. So it may be that some people felt that he was an interloper, somebody who usurped the throne. Yeah, so it might be that because the name Manasseh is very similar to other names that we know from other names that we know from people in ancient Israel and ancient Judah. And it may be that because, and quite often this was a type of name that was given to second-born or third-born children, not firstborn, because maybe the first child had died. And so the name was, it means to help to remember or not to forget
the child that had been before. And so it may be that this child was, the name was given to a child who wasn't the intended heir to the throne. En realidad sí, es posible que no haya sido su nombre, porque el nombre Manasés normalmente se usaba para un segundo o tercer hijo, sobre todo cuando las mujeres perdían a su primer hijo, porque el significado del nombre Manasés es como aquel que ayuda a olvidar, y se usaba mucho para indicar que este segundo o tercer hijo ayudó a olvidar la pérdida del primero. Entonces es posible que Manasés haya sido el segundo o el tercero o el cuarto hijo de quien sea que haya sido su papá, porque realmente no sabemos, y que obviamente este nombre más bien indique que realmente él no era el que estaba llamado en primera instancia a ser el rey, o sea, no era su reinado, sino que ya fue porque el primero falleció. And the important thing about the kings of, especially the kings of Jerusalem, is that in the Bible it presents the Davidic line, the Davidic dynasty, as being unbroken, continued all the way down. But actually we know that's not the case. Even in the books of Kings, towards the end, you always have people, he murders him, he takes charge of the palace, he destroys that king, you know, so we know that it wasn't an unbroken line of descent at all. So it might be that the historical Manasseh did have some connection with a very powerful northern families in Israel, perhaps, we don't know. So it might be that Manasseh was just seen as being too foreign. He was an other, outsider. It may be, we just don't know. But it's interesting that he doesn't have an obviously Yahwistic name like some of the other kings, but then quite often kings would change their names when they got to the throne anyway. So because Yahweh was the patron deity, not just of Jerusalem, not just of Judah, but also the patron deity of the Davidic dynasty. And so no matter which gods, you know, most ancient Judahites and Israelites worshipped all the gods, not just Yahweh. But Yahweh was the patron deity of the nation. So if you were a general that overthrew the king and then you became king yourself, you might well take a name that reflected Yahweh as your primary god. So throne names are not the same as birth names. Okay. Bueno, y entonces no solamente podríamos decir que esta es la razón, sino que es importante apuntar a que en el caso del sur, digamos, la idea de la línea davídica que nunca se rompió, que nunca se cortó, que ellos eran los descendientes, en realidad no pasó así, porque podemos ver en las páginas de la Biblia, sobre todo en los libros de los reyes, cómo vino alguien y le quitó el reino, vino otra persona e invadió, vino otra persona y mató. Entonces, la línea davídica no fue tal cual digamos, podamos pensar. Y en ese sentido, es posible que Manasés haya podido ser de alguna manera, haya tenido algún tipo de relación, tal vez incluso familiar, con alguien del reino del norte. Por esa razón, Manasés era visto como el extranjero, ¿no? Como alguien que venía de fuera. Y otra cosa también que pasa, que es interesante, es que no tiene la partícula de Yahvé en el nombre, pero también hay que recordar que Yahvé no era un dios exclusivo, porque en Jerusalén y en Judá se adoraban muchos dioses, pero era el dios como de la casa de David. Entonces, también se hubiera esperado que el rey pudiera haber cambiado su nombre, ¿no? Para poder legitimar que era el rey de la casa de David y por tanto era traído por Yahvé. No obstante, insiste, es muy interesante que no haya pasado esto y hay algunas de las explicaciones que estamos dando y por eso es posible que el nombre más bien de Manasés reflejara el que le hayan querido hacer ver como un extranjero. Creo que por ahí. En la Biblia hebrea, vemos muchas veces donde los autores cambian los nombres de manera deliberada, de personas o de lugares.
Así es que parecería ser este el caso, ¿verdad? In the Hebrew Bible, we see that sometimes the scribes change the name in purpose. So it could be that they changed the name of Manasseh on purpose. It could be. Yeah, there's an example of later scribes doing this much later on. It looks like in the book of Judges, there's an example of the Hebrew, where the Hebrew name Moses, when Moses is doing something bad, in one of those stories in the book when Moses is doing something bad, and the scribes have inserted a little nun to make it Manasseh, not Menashe, rather than Moshe. So we know that this was a very common technique in any kind of small emendations to big rewriting, you know, huge rewritings of stories. We know that people weren't, the ancient scribes didn't treat texts as pieces of glass that you have to be careful with and keep and preserve and keep intact. They were very comfortable changing, overwriting, creating, editing. It was very common, you know, much as it is, you know, when we write things today, we write a draft and then we rewrite and somebody else rewrites it. And, you know, so texts weren't set in stone like the Ten Commandments. They were they were very malleable, fluid, and textual stability doesn't come about for hundreds and hundreds and hundreds of years. You know, even in the rabbinic period, even into the medieval period, a lot of Hebrew Bible texts are still undergoing changes. Sí, en realidad es posible lo que dices, y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia hebrea. Por ejemplo, en el libro de los jueces, cuando no se quiere decir que Moisés hizo algo malo, lo que hicieron los escribas fue colocar una pequeña nun por encima del nombre de Moisés, y obviamente quedó como el nombre de Manasés. En el libro de jueces. En el libro de jueces. Y esa es una técnica común, ¿no? Hay que entender que los escritores de la Biblia reescribieron, editaron, adaptaron, y no trataron al texto bíblico como una pieza de cristal, ¿vale? Es decir, o sea, no la tuvieron cuidada, sino todo lo contrario, hicieron cambios sobre el tiempo, e incluso nosotros ahora, cuando escribimos algo, editamos, cambiamos, borramos, y eso es lo que pasó. No es que la Biblia fue escrita en una piedra como la de los 10 mandamientos, que quedó ahí, ¿no? No, it's not like the stone of the Ten Commandments, I am translating part. Sino más bien es todo lo contrario, es un texto flexible, maleable, que fue cambiando durante cientos de años, e incluso hasta el tiempo rabínico, o incluso después todavía se siguió editando, así que sí es posible. Bueno, dile que me alegra mucho saber que ella piense así y que lo diga en público, porque yo le enseño lo mismo a la gente y a veces dice que estoy loco. He is very happy that you think the same that him, as for instance, about this this history of Moses and then the name of Menashe. Yeah. He teaches this to his students, and some of them, don't believe him. So he's very glad that someone was telling in public the same. Yay! No le dijiste que la gente piensa a veces que estoy loco. Sometimes people think that he's crazy. Some people think I'm crazy. Ay, qué gracioso. Bien, entonces, ¿por qué no se habla del Papa de Manasés? Why in the Bible nobody talks about the father of Menashe? ¿Y por qué se traza su identidad a partir de la mamá? And why the identity of Menashe it's presented for the mother line, not of the father line? Yeah, it's really common in the Book of Kings to have each king identified in terms of his mother and then the father of the mother. So it's about the maternal line. And some people think that's partly because politically marriage was very important. Royal marriages were very important, and the king might have had more than one wife. And so it's important to show which
maternal, powerful family is the one who has secured the throne. But the other reason why mothers, the king's mother, might be particularly referenced in some of these traditions is that it looks like, if you read some of the biblical texts carefully, particularly in Kings, but also in Samuel, it looks like the king's mother might have played an important role in the cult. So in other words, in ritual and religion. So there's a very good article by a scholar, an American scholar called Susan Ackerman, who argues that the king's mother would have been the high priestess of the cult of Asherah in the Jerusalem temple. And she bases this on the story of 𝗏𝗏, who's the mother of one of the kings of Jerusalem. This is in 1 Kings 15. And it says that 𝗏𝗏 made a statue of Asherah and put it in the temple, and Asa, her son, was very annoyed and stopped her from being the 𝗃𝗬𝗏, the great lady, the high lady. So Susan Ackerman's argument, it's quite tenuous because there's not much evidence to go on, but it's plausible, so it's not impossible at all. But it looks likely that if we compare the role of royal women in other ancient West Asian cultures, like at Ugarit, for example, in a lot of the Syrian city-states in Mesopotamia, often royal women, particularly the mothers of royal children, had a very important role, both politically as well as religiously in ritual. So it might be, I suspect, that one of the reasons why we have all the information about each king's mother and you know why that's so important is because it was important for religious purposes as well as political purposes. But what quite the role of Manasseh's mother was, we can't know. But she seems to, you know, it seems to be that it was very important to record the names of the king's mothers. Okay, sí es cierto que la línea materna de muchos reyes, de varios reyes que están descritos en el libro de los reyes, han sido presentados por la línea materna. Y una de las razones para esto probablemente puede ser por los matrimonios políticos. Sabemos que los reyes tenían varias esposas. Entonces lo que querían decir es hijo de cuál esposa era el heredero al trono, porque esa esposa era la más importante en ese momento, porque venía, digamos, eso era lo que quería decir, que era la esposa más poderosa, y obviamente de la esposa más poderosa venía el hijo que llegaba al trono. No obstante, también hay otra explicación más allá de esta, y es que la madre del rey, en muchas tradiciones, tenemos referencias de que eran muy importantes. Si nosotros leemos cuidadosamente pasajes del libro de los Reyes y pasajes del libro de Samuel, podemos saber del importante rol que cumplieron las madres en los cultos, es decir, en las prácticas religiosas de los reinos. Y tenemos a una scholar, una académica norteamericana que se llama Susan Ackerman, we read some of her material, y Susan Ackerman tiene digamos, la teoría de que las reinas madres eran las sacerdotisas principales, las altas, high priest, las altas sacerdotisas de Asherah. Y nosotros podemos ver esto en la historia de 𝗏𝗏, de la reina 𝗏𝗏, que se encuentra en Jueces, en Primera de Reyes 15, en donde obviamente ella, que era la mamá de un rey, es la que pone la estatua de Asherah en el templo, ¿no? Y la dedica como a la diosa principal, a la dama más importante. Entonces, Susan Ackerman también nos comenta que esto es algo que era relativamente común en las sociedades de esa zona del Oriente, del Próximo Oriente, como Ugarit, como Siria o Mesopotamia,
en donde las reinas madres eran las responsables o tenían un rol muy importante en los aspectos no solamente políticos, de culto, y también religiosos. Así que podríamos decir que era muy importante su rol. Sin embargo, no podemos estar seguros de que la mamá de Manasés haya hecho esto, pero sabemos que fue importante y está en la Biblia este tipo de rol. Bien. Esto se está poniendo muy bueno. This is, I don't know how to say English. The interview is getting very, very hot, better. It's good. Francesca, ¿qué hacemos o por qué en la Biblia tenemos dos historias diferentes acerca de Manasés? La que está en Reyes y la que está en Crónicas, y ambas no son iguales. En la de Crónicas, él es un mejor tipo que se arrepiente y luego regresa a Yahvé. En el de Reyes no, es bad, super bad, muy malo, muy malo. Entonces, ayúdanos a entender, por favor, por qué hay esta versión que colisiona. Do you understand? I understood that question. So why do we have different characterizations of Manasseh in Kings and Chronicles? Yeah, in Kings, Manasseh is bad, bad, bad. Nothing good about him at all. Awful. Poor Manasseh. In Chronicles, Manasseh is bad initially, and then suddenly his character changes. So in Chronicles, we read that he did all these terrible things. So the same things in Kings, but even worse. So in Kings, he sacrifices one son. In Chronicles, he sacrifices sons, plural. In Kings, he makes one image of Asherah. In Chronicles, he makes lots of images of Asherah. He sets up lots of altars to different gods. He doesn't just worship Baal like he does in Kings. He worships all the Baals in Chronicles. Sí, entendió la pregunta y sí es cierto, o sea, tenemos dos imágenes de Manasés, la que da Reyes y la que da Crónicas, y en la de Reyes él es malo, 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 pobre Manasés, hizo todo lo malo, pero es interesante porque en Crónicas también repiten esa parte y todavía lo hacen peor, porque si en Reyes él puso... Si en Reyes él pasó por el fuego a un hijo, en Crónicas dice hijos, no sé, más hijos. Si en Reyes dice que puso una estatua de Asherah, en Crónicas son varias estatuas de Asherah. Si dice que, no sé, I think I forgot the other thing, but en Reyes todo lo que hacía fue aumentado en Crónicas. Lo aumentaron, pusieron más hijos, que quemó más hijos, que construyó más altares, que puso más estatuas de Asherah, que puso más lugares de adoración a otros dioses. Entonces sí, y lugares de adoración a los Baales, ¿no? Que en Reyes. Hasta ahí estamos. So in Chronicles, Manasseh still does everything bad, but he does it even worse than he does in Kings. Everything is pluralized, made much, much worse. But then the chronicler is writing much later. Most scholars think that Chronicles is drawing on older material or traditions that's found in Kings and Samuel. Probably. So, but the chronicler changes the story completely. The chronicler is really motivated by a wider ideology, a wider theology of direct and immediate divine punishment. So good people have good things happen to them, bad people have bad things happen to them. That's what motivates a lot of the chronicler's theology and his telling of the past, his story of the past. Is that okay so far? Yes. You with me? Okay. So the chronicler says... Okay, I will say it in Spanish. You say, okay. We read your book.
En el libro de Crónicas se pluralizó, todo se hizo plural de lo que pasa en Reyes. Y si bien es cierto, existe la teoría de que Crónicas viene o toma como fuentes al libro de los Reyes y al libro de Samuel, eso es lo que se dice. Sin embargo, la ideología en el libro de Crónicas es diferente, y es muy diferente que la de los Reyes y de Samuel. En la ideología del libro de Crónicas, lo que se ve sobre todo es la consecuencia, ¿no? El castigo de Dios frente a lo que hiciste. Entonces, si tú eres bueno, te van a ir las cosas bien, pero si eres malo, te van a ir las cosas mal. Entonces, esa es la teología que subyace en el libro de Crónicas. So the chronicler says, halfway through Manasseh's reign, all of a sudden, Assyria invades Jerusalem and then capture Manasseh, and they take him, and they don't take him to Assyria, they take him to Babylon, which is like, why Babylon? They take him to Babylon and they bind him in bronze fetters. So it's a ritual and very visually powerful symbolic way of saying that somebody has been not just imprisoned, but socially constrained, and in a masculine way. Their masculinity has been completely diminished. They are just completely caught. So the Assyrians take Manasseh to Babylon, and when he's in Babylon, he says, oh no, what have I done? I've been very bad. Yahweh is punishing me, because the chronicler says Yahweh made Assyria come to Jerusalem to take Manasseh. So as far as the chronicler is concerned, this is all God being like a puppet master, you know, playing with these humans like little puppets. So Manasseh's in Babylon, and he repents. He realizes that he's been very, very bad. He says, sorry, Yahweh, I'm really sorry. Forgive me, let me go home and I'll sort everything out. So Yahweh says, okay. So then Yahweh returns Manasseh to Jerusalem, and he's a completely changed character. He has his own cult reform. So in Chronicles, it's not just Hezekiah and Josiah that have big cult reforms where they basically purge traditional Israelite religion, which is polytheistic with Yahweh and Asherah, etc., etc. It's not just Hezekiah and Josiah that do this in Chronicles, it's Manasseh as well. So he purges traditional Israelite religion and makes it Yahweh alone, monotheism. And for this reason, for the chronicler, we think that the reason he does this is because the chronicler can't understand. He thinks he's reading Kings, he's reading his scroll and thinking, why did Manasseh reign for so long if he was a bad king? Why didn't Yahweh punish him? So the chronicler changes the story and says, Yahweh did punish him. He took him to Babylon, and there he repented. Then he came back and he did all the things a good king is supposed to do. Not only did he purge the cult, so he made religion, he had a religious reform in favor of Yahweh, but he also set about all the things that the chronicler thinks a good king should do, which is building walls, building fortresses. You know, that's what good kings do, because architecturally, building is a way that across ancient West Asia, kings imposed order on chaos. So like the gods had to impose order on chaos, that it was the gods' role to do this. So kings were also expected to do this as well. They had to impose order on chaos, and you did that by building fortresses, gardens, waterworks, whatever it was. Building was a really important statement of royal masculinity. They build big towers. It's not hard to see the masculine phallic understanding of that. And so that's what Manasseh does in Chronicles. He becomes the ideal king. And for the chronicler, it allows the chronicler to say that Manasseh was punished, but then he repented, and so Yahweh is a good God because he punishes evil and rewards good things. But it also enables the chronicler to explain why the fall of Jerusalem didn't happen in Manasseh's reign. Why didn't Yahweh come in and destroy Jerusalem when Manasseh was on the throne? Why does he wait several generations? Like he's kind of sitting, waiting, kind of thing. Well, no, I won't do it yet. And so it allows the chronicler to explain
why Yahweh didn't abandon Jerusalem and bring Assyria, or later on Babylon, in to destroy the city. Okay, I see. But the bit about the watching. Okay, it's a lot. I try, I do my best. Si me falta algo, me avisas. Entonces lo que es interesante, porque incluso a Manasés se lo llevan los asirios a Babilonia. No tendría por qué haber sido así. Entonces acá lo que tenemos que entender es que hay una ideología detrás de esto, ¿no? Incluso cuando a Manasés se lo llevan a Siria, usan un término en hebreo que no tiene que ver solamente con que se lo llevan preso, sino con que lo toman como cautivo, lo aprisionan, y el término que usan es un término que es muy fuerte, que alude a la pérdida de la masculinidad, hacerlo sentir disminuido, que no vale. Su dignidad, ¿no? Es un término muy fuerte, y eso es algo muy interesante. Entonces lo que nos quiere decir es que es como que en ese momento, para la teología que escriben los del libro de Crónicas, Yahvé es como un titiritero que maneja los hilos de todo y usa a Siria y finalmente podríamos decir que hasta juega con lo que sucede y decide que se lo llevan al rey, que lo traen al rey. Y luego tenemos por otro lado a Manasés, cuando ya está allí atrapado, derrotado, que simplemente llega y dice, bueno, Dios, Yahvé, perdóname, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, y Yahvé lo perdona. Y Yahvé simplemente lo perdona, lo trae de vuelta, lo vuelve nuevamente a su reino, y ahí es donde Manasés hace algo muy interesante, que es una reforma cultica, y sale o deja la religión normal de Israel, porque la religión popular de Israel era una religión politeísta, donde estaba Shera, donde estaba Baal, donde estaba Yahvé, donde había muchos dioses, y hacen que sea exclusiva de Yahvé. ¿Y esto por qué se da? Porque los cronistas, cuando toman la referencia de reyes, no entienden algo, y para la lógica de los cronistas, Dios premia lo bueno y castiga lo malo. Pero cuando los cronistas ven la historia de los reyes y dicen, oye, o sea, ¿cómo un rey que fue malo, que hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, reinó 55 años? O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué cambió? Entonces ahí es donde los cronistas editan o cambian la historia y ponen su explicación, y para ellos la explicación sería que sí lo castigó y que por eso los asirios se lo llevaron a Babilonia, pero que cuando se arrepintió, obviamente, nuevamente Dios lo perdonó, y entonces Manasés hizo las cosas que haría un buen rey. Y para empezar era hacer esta reforma, porque una cosa importante es que Dios, para la forma de pensar de la época de los cronistas, era un Dios era el que pone el orden está entre el orden y el caos. Él es el que manda eso. Y el rey, al ser, digamos, también elegido por Dios, era el responsable de que hubiera componer el orden y el caos. Y entonces tenemos que Manasés empezó a hacer muchas construcciones, empezó a hacer muchas obras, y esto también tiene que ver con el carácter masculino de los reyes, ¿no? Los reyes son los hombres, muy masculinos, muy fuertes, y tienen que construir los edificios que sabemos tienen una alegoría también al falo, ¿no? Entonces tenemos a un rey que se convierte para Crónicas, finalmente Manasés se convierte en el rey ideal, un rey que fue castigado por su falta, que se arrepintió, y entonces Dios lo perdona. Y entonces la pregunta es, luego, ¿por qué Dios se demoró tanto en luego castigar a Jerusalén, ¿no? Entonces esa sería la explicación. Como Manasés se arrepintió, entonces finalmente Dios por eso no los castigó tan rápido. Francesca, ayúdame a recordar. Francesca, please let me to remember something. En Reyes aparece el cautiverio de Manasés. At the book of Kings appears the captivity of Menashe de Babilonia. to Babylon.
No, just in Chronicles. So the reason why the chronicler says that Manasseh is captured by Assyria but then goes to Babylon is because the chronicler wants to use the story, because he's writing after the fall of Jerusalem. He's writing in at least the 4th century. So this is not only after the fall of Jerusalem and the exile, but it's also after the beginnings of the return of some of those exile communities to Jerusalem. So he says in his telling of the past, and this is the way in which biblical texts are written to give a version, not truth, but a version of the past to account for the present and to anticipate the future. So when the chronicler's writing, he says that Manasseh goes to Babylon because for the chronicler, it anticipates what's going to happen to Jerusalem in the 6th century BCE, so a century later, when Jerusalem will fall and the king will be taken captive to Babylon, and all the elites in his court, the politicians and the high priests, and even the royal women, they all get taken captive to Babylon. So Manasseh in Chronicles serves as his story points the way to what's going to happen. Okay, so the chronicler says, fine, the king, eventually Jerusalem did fall and we were exiled to Babylon, and it was a punishment from Yahweh, but like Manasseh, we humbled ourselves, we said sorry, and we were allowed to come back to Jerusalem. So that's why the chronicler is changing the story. So he's interweaving theology and sort of politics and social history in trying to describe why bad King Manasseh was actually a good king after all. Ella dice que no, que efectivamente eso no aparece. Y hay que recordar que el libro de Crónicas fue escrito alrededor del siglo IV, antes de la era común, cuando ya había pasado todo esto y que ya Judá también había sido llevado a Babilonia y que incluso ya algunos pocos estaban regresando o iniciando el retorno a Jerusalén. Entonces, nuevamente aquí la Biblia nos muestra que los escritores lo que hacen es hacer versiones del pasado para ser leídas en una época y que sería el presente, y obviamente que anticipan el futuro. Y entonces nosotros sabemos que lo que sucede en el siglo VI, antes de la era común, fue que se llevan al cautiverio de Babilonia a Judá, y se llevan al rey, a la reina, a los funcionarios, a los sacerdotes, a las mujeres reales, y es más o menos lo que quiere plantear luego el de Crónicas. Lo que hace el escritor de Crónicas es hacer una versión de esto para poder explicar lo mismo que ellos piensan que tiene que pasar con Judá, y es que si hiciste algo malo, te van a llevar de cautivo, pero luego si tú te arrepientes, si tú pides perdón, vas a regresar. Entonces hay que entender que sobre todo aquí en lo que trata de hacer el escritor de Crónicas es obviamente como tratar de hacer un mix, trata de unir aspectos que tienen que ver con la teología, con la historia y también con aspectos culturales, ¿no? Armar todo un tejido literario, ¿no? Un tejido literario que pueda explicar lo que ellos esperan que pase, que es que si tú te arrepientes y pides perdón, Yahvé te va a traer de vuelta, y eso es lo que ellos estaban esperando. Ahora la parte más complicada. Okay. He will do the most complicated question. Oh no. Okay. La lectura poco informada de la Biblia. When you read the Bible without the correct information, people sometimes read the Bible but they don't know about history, about economics. Yeah. Okay, this is that we call like the low informed reading of the Bible. Uh-huh. La gente no se da cuenta de una práctica muy frecuente. The people don't realize about a very frequent practice of the biblical people. Mm-hmm. Y esto está relacionado con el sacrificio de niños, pero particularmente con el rey Manasés. And this is related with the child sacrifice, but it's very
highlight in the Menashe king. Yeah. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos puede decir acerca del sacrificio de niños en general y particularmente en relación a Manasés? So what you can say to us about the child sacrifice in general, but in special related with the Menashe king? That's a big topic. Es un gran tema. So, when we read about Manasseh in Kings and Chronicles, it says in the Hebrew that he passed his son through fire. So we don't really know what that means. It seems to be a sacrificial or a ritual label, but we don't really know. No biblical text, says that Manasseh killed his son as a sacrifice. So that language isn't associated with Manasseh. Just he passed his son through fire. But the language of passing a son through fire is related to the god Molech in the Hebrew Bible. And most scholars, wrongly, think that Molech was an ancient West Asian god to whom some people sacrificed their children. So in the book of Leviticus, in chapters 18 and 20, it says, do not offer up a sacrifice to Molech. But I don't think that there was a god of child sacrifice called Molech. I think this is a biblical character, an invented biblical character. And in my book on Manasseh, I draw on the work of 𝗏𝗏𝗀𝗏, the scholar 𝗏𝗏𝗀𝗏, who a long time ago argued that the Hebrew term mulk that we find, Molech, is actually the term mulk, which is cognate with a Phoenician verb that referred to the practice of sacrificing premature babies, stillborn babies, or newborn babies in the Tophet. It's a verb. Yeah, 𝗏𝗏𝗀𝗏 argues that it's a participle form of the verb. Yeah. So he argues that it's a technical term for a type of sacrifice. And I think that makes better sense when you look at the Hebrew. I think it makes better sense of what we find in the Hebrew Bible, this very technical language of a type of sacrifice, probably a royal sacrifice, hence MLK, for a mulk sacrifice. So we know that some peoples in and around the ancient Levant sacrificed their children. Sacrifice wasn't seen as, some scholars have said that all cultures at some point have sacrificed children, all cultures, not just in the ancient West Asian context, all over the world. At some point, every culture has sacrificed children. But sacrifice, what does it really mean? To sacrifice something is to transform it. It's not to, so some scholars argue that when we look at the archaeological remains of burnt babies, ashes in little jars, buried in Phoenician and Punic sites, in Tunisia, in Malta, all over the Mediterranean. Some people say that these were children that were born dead, or they were the children of poor people, or they were the children who were disabled. But that makes a mockery of what sacrifice in the ancient world was. Sacrifice was about the highest status and value of the animal or the child or the grain or the oil that was offered up to the gods. It had to be high status. So it seems to me that the Hebrew Bible does know of a tradition of child sacrifice associated with Yahweh, like we read about in Isaac and Abraham, for example, like we read in Exodus with the firstborn laws, that human baby boys are to be treated in the same way as animal babies. On the 8th day they're sacrificed, because this is about reflecting the idea that Yahweh was a fertility god. He gave fertility, new life, to human and animal crops, and he wanted his cut of the crop in return. It's a very old idea, but it's a good idea.
it worked in the ancient mind. It made sense. So you sacrifice the thing that's most valuable, most beloved to you, just as Abraham is commanded to do in Genesis 22. So I think the practice of child sacrifice, I don't think it was a blanket practice. Not everybody sacrificed their children. It becomes the thing that you do. It becomes a marker of a particular kind of traditional religious devotion to Yahweh that was an extraordinary sacrifice. It was a specialization of the firstborn sacrifice that was only, you know, firstborn animals, that was only offered at particular moments, particular religiously important moments. And it was most common in kings. Well, I think it seems to have been a high status sacrifice. Okay. Now, whether it actually happened or not, we don't know. But when we look at the archaeology from Phoenicia and Punic sites, we could say, yeah, possibly. Okay. Now, para ilustrar, Yeah. el texto hebreo dice, y pasó al hijo por fuego. Esa es digamos, la etiqueta, la fórmula que se usa. Pero en realidad no dice que mató a su hijo, ¿verdad? Y esa es la fórmula que se usa para Manasés. Sin embargo, el sacrificio de niños está asociado con Molec, quien aparece, por ejemplo, en Levítico 18-20, en donde dice que no debes pasar a tus hijos en fuego por Molec. Sin embargo, los académicos, muchos académicos piensan que Molec es un personaje bíblico, es algo creado. Y tenemos a un académico que es el que ella cita, que es 𝗙𝗿𝘀, quien nos dice que el término Molec viene de una raíz que es molk, que es un verbo fenicio, que justamente lo que indica este verbo es la práctica de sacrificar niños, o la práctica de sacrificar a niños que no han nacido, o que recién han nacido. Entonces, podríamos decir ahora sí, que tomando en cuenta esta idea del término molk, lo que encontramos en la Biblia hebrea cobra sentido, y podemos entender al sacrificio como algo real, como algo importante, que era practicado en el antiguo Levante, pero los académicos coinciden en que en realidad todas las culturas sacrificaron alguna vez niños. En algún momento la práctica del sacrificio sucedió. Y hay que entender que el sacrificio de niños implica la transformación, porque cuando se han encontrado las cenizas de los niños que en Fenicia, en los lugares púnicos, y esto está alrededor del Mediterráneo, algunos académicos dicen que tiene que ver con niños que no nacieron, ¿no? Pero en realidad ella no considera que eso sea así, o sea, que esto más bien lo que indica es que el sacrificio era algo que se hacía con un estatus muy elevado, porque era lo más valioso. ¿Qué era lo que se sacrificaba? Y eso también está, me parece que está en Éxodo, si no me equivoco. Se sacrificaban a los primeros hijos, se sacrificaba al primer ganado, se sacrificaba a la primera cosecha. Entonces el sacrificio tenía un alto valor, ¿no? Entonces, podemos decir que también, partiendo de esta idea del mol, el sacrificio en realidad también podemos decir era para Yahvé en realidad, y que el término molk, y luego puesto como molec, era simplemente indicar la característica de Yahvé, porque, y esto lo podemos ver claramente en Éxodo cuando nos hablan del primer hijo que tenía que ser ofrecido a Yahvé, en la historia de Isaac, ¿no? Y el carácter de Yahvé refleja el carácter de fertilidad. Era un Dios que te daba fertilidad, que te daba cosas, y obviamente requería algo de retorno. Y ese algo tenía que ser algo valioso, algo importante. Entonces, realmente
la práctica del sacrificio era incluso una marca de devoción extraordinaria, ¿no? Obviamente ella dice que no todo el mundo hacía o practicaba el sacrificio, pero sobre todo era un sacrificio del high status, de las altas esferas, una cosa muy importante, y obviamente para eso tenemos nuevamente con las evidencias arqueológicas, sobre todo de los pueblos fenicios. Ay, sí. Francesca, esta es the last question. Muy breve respuesta. Entonces, en realidad, Moloch es Yahvé. So in a quick question, quick answer, Moloch is Yahweh? No, Yahweh is Yahweh. So, yeah, Molech is a fictional invented character in the Bible. Mm-hmm. Child sacrifice, if it happened in ancient Israelite and Judahite religion, it would likely have happened for Yahweh, not Molech, because the practice was probably a mulk royal sacrifice. So made a high status sacrifice made to the high status God. Okay. Bueno, Yahvé es Yahvé. Y Molech es un personaje inventado en la Biblia. Y lo que ha sucedido es que si hubieron sacrificios, los sacrificios eran ofrecidos a Yahvé. Y la práctica se llamaba Molech, porque era una práctica de alto estatus en donde tú hacías el sacrificio. Entonces, y era algo que pudo haber pasado en la antigua región de Levante. Entonces, esa sería la respuesta corta. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Francesca. Las respuestas han estado excelentes. Thank you very much. Your answers were excellent. And we don't want to miss the opportunity to know about your new book. Told us that in Spanish. The book yeah. is in Spanish. Yeah. So please tell us a little bit about and when we can buy it. I don't know. Acerca de su próximo libro, porque va a estar en español, y entonces de qué se trata y en dónde lo podríamos adquirir o cuándo lo podríamos adquirir. The book is about God's body, Yahweh's body. So, and it looks at God in the Hebrew Bible and in the New Testament, and then in some other biblical texts that didn't make it into the canon. And I argue that God was always imagined to have a body, a body like a God, but a body nonetheless. And I look at archaeology and lots of visual artifacts, and I talk about what God's body was like and how the idea of God's body has impacted our bodies today in society because of what the Bible says about bodies. Okay, el libro es acerca del cuerpo de Dios, y el cuerpo de Dios visto no solamente en la Biblia hebrea, sino en el Nuevo Testamento y también en textos que están fuera del canon, y la idea de que el cuerpo, cómo era el cuerpo, y no solamente en términos de qué partes tenía o cómo se veía, sino también cómo la idea del cuerpo de Dios también ha impactado en nosotros, en nuestra propia idea de cómo nosotros vemos nuestros cuerpos. Well, it's very interesting. So when people read the Bible with your idea of a low reading, they think that God was invisible, had no body, no material form. But obviously Yahweh was just like the gods of Ugarit and the gods of Assyria and Sumer and Babylon. They all had bodies. And so I'm looking at the ways in which when you read the Bible, the Hebrew Bible and the New Testament, you can see little glimpses of God's body. And the book will come out in English in 2021, and then very soon after it will be translated into Spanish. So I'll make sure that I come back and talk to you about the book when it's out. It's a promise. Es interesante porque tal como ustedes han dicho, las personas que tienen una lectura baja o digamos pobre
de la Biblia tienen la idea de que Dios no tiene cuerpo, que es invisible, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar, pero no es así. Si uno lee, digamos, de manera cuidadosa a la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento, podemos ver que Dios tenía un cuerpo tal como lo tuvo los dioses de Ugarit, de Mesopotamia, de Babilonia, y que obviamente esto debe ser analizado y que eso ha trascendido. Entonces, tanto el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea como el Nuevo Testamento nos dan chispazos, glimpses, nos dan chispazos de cómo era este cuerpo. Entonces, el libro va a salir en inglés en el 2021 y muy rápidamente va a ser traducido al español, así que nos va a tener al tanto en cuanto salga. Entonces, con esto terminamos. Muchísimas gracias, Francesca, por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias, de verdad. Ha sido realmente fascinante hablar contigo. Thank you very, very much. It was fascinating to talk with you, dear Francesca. Oh, thank you so much. I loved it, and I'll come back. Of course, sí, también la pasé muy bien y voy a volver. Pues muy simpático. You are very nice, really very nice. Oh, so you both, you're lovely, and it's fun. Okay.